Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice el Evangelio de la misa de hoy que una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Estos hombres se paran lejos porque no podían acercarse. Los leprosos no podían acercarse a las zonas habitadas, ni acercarse a las personas sanas, ni ir por los caminos por los que iban los demás, tenían que ir por los lados y además tenían que agitar una campanita mientras gritaban «leproso, leproso». Vivían apartados en campamentos y la desgracia los hermanaba a todos, judíos, samaritanos y gentiles, ya todos estaban juntos, pero a la vez alejados de sus pueblos. Qué vida nos podemos imaginar, ¿verdad? Tan dura. A gritos se pararon a lo lejos, por esto que he contado, y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». ¿Por qué dice Jesús esto a los leprosos? Pues porque cuando un leproso se curaba, tenía que ir a ver a los sacerdotes, que eran los que certificaban su curación, y sólo entonces se reincorporaban a la vida normal. Por tanto, el Señor lo que está indicando es que se ha conmovido por su enfermedad y que les está pidiendo un acto de fe. ¿Y ellos qué hacen? Pues ellos creen y van. Porque dice el Evangelio a continuación que sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Siempre la fe es necesaria para los milagros. Y podemos pensar ahora: ¿cómo ando yo de fe, Señor? ¿Cómo me pongo en camino cuando tú me lo pides, aunque me tiemble el pulso, aunque con mis ojos humanos vea que es absurdo? Por ejemplo, en el apostolado, como estos leprosos que no se podían presentar a los sacerdotes y no estaban curados, pero van de camino, confiando en que quizás se curen por el camino. Y entonces, a continuación, viene el punto que nos va a servir un poco más para nuestra oración de hoy. Y es que dice el Evangelio que después de que mientras iban de camino quedaron limpios, uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Alabando a Dios a grandes gritos. Así debemos de estar tú y yo. Y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este único agradecido, era un samaritano. Es decir, de los vecinos enemigos de los judíos. Los judíos le llamaban perros samaritanos. O sea, Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre agrada a nuestro Señor. Y cuando Jesús dice: ¿los otros 9 dónde están?, está echando en falta el agradecimiento de esos otros 9 leprosos que fueron curados. Y podemos pensar que era comprensible porque, claro, al sentirse curados, pues se llenarían de alegría, saltarían, se abrazarían, volverían a casa y se olvidaron de dar gracias a Jesús. Pero, a pesar de todo esto, el Señor extraña su agradecimiento. Dice: ¿pero no han quedado limpios los 10? Y le duele especialmente que sean precisamente los de su tierra, los suyos, los menos agradecidos. No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios más que este extranjero. Jesús, podemos pensar ahora: ¿tú echas de menos mi agradecimiento? ¿O cómo soy yo de agradecido, yo que he recibido tanto de ti y que soy de los cercanos a ti?
¿Qué hago yo? ¿Cuántas veces vuelvo sobre mis pasos a donde tú estás, es decir, al sagrario o en mi interior? Cuando recibo una gracia, me postro a tus pies y te doy gracias. A veces pedimos mucho, pero no damos tantas gracias al Señor. ¿Cuántas veces lo he hecho hoy, por ejemplo, esta semana? O hoy, ya digo, al levantarme, he dado gracias por el día nuevo. ¿Cuántas veces voy a la misa, sacrificio de acción de gracias con este espíritu agradecido para darte gracias por tantas bondades conmigo, Señor, por toda la creación? ¿Cuántas veces te doy gracias después de una confesión por sanarme, por perdonarme? ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Yo, Señor, que soy uno de los tuyos, que he recibido tanto, ¿soy agradecido? Porque es de bien nacido ser agradecido, es de justicia. Porque el Señor nos ha concedido ya muchos bienes. El primero, la creación. Un mundo impresionante, lleno de colores, de luz, de cambios, de emociones, de paisajes maravillosos, cumbres nevadas, el sol poniéndose en un mar azul mientras surcamos sus aguas en un barco de vela, imagínate, no todo el mundo lo puede hacer, pero en fin, algunos sí. Una luna nueva, un cielo estrellado, animales simpáticos de todo tipo, también los hay antipáticos, todo hay que decirlo, la posibilidad de pasar ratos estupendos en compañía de amigos y amigas, con un vaso de vino en la mano, escuchando una conversación agradable, un poco de música, y todo ese mundo maravilloso, tú, Señor, lo has puesto a nuestra disposición por amor. Me has regalado además, Señor, un cuerpo de gloria y un alma inmortal. Me has dado la libertad, la capacidad de elegir por mí mismo. Me has hecho capaz del amor, que es algo que llena tanto nuestra vida, capaz de la amistad y capaz de la oración, de hablar contigo y de escucharte. Me has hecho capaz de encontrar un sentido al sufrimiento, de experimentar el gozo del perdón y de experimentar la dicha de entregarse por amor. Me has dado además la capacidad de conmoverme ante la belleza y de vibrar con las cosas bellas, de extasiarme con todas esas creaciones del espíritu humano, el arte, la música, la literatura, la poesía, el cine, la cerveza. Bueno, esto es de broma, ¿no? Pero tengo un amigo que diría esto también, ¿no? El arte, la cerveza, el whisky, no. Bueno, y todo por puro amor. Todo por puro amor. Pero no solamente eso. Y mirad a ver si no tenemos motivos para dar gracias con todas estas cosas que estamos diciendo. Es que tú, Señor, me has dado una familia. Personas que me quieren y me cuidan, amigos, gente que se preocupa por mí. Quizás me cocinan en casa y me limpian la casa. Quizás hay alguien que organiza mis cosas. Quizás haya gente que reza por mí. Pero todos tenemos una sociedad en la que salimos a la calle y por lo menos en Occidente, por lo menos en España, ¿no? Pues nadie te agrede. Nadie te puede salir tranquilo, con una razonable seguridad, las cosas funcionan, las calles están limpias, los autobuses y el metro pasan regularmente, los semáforos se encienden cuando se tienen que encender y se apagan o se ponen en rojo cuando se tienen que poner en rojo. Si estoy enfermo y voy al médico me atiende una persona que sabe lo que hace, tengo tiendas donde venden todo lo que necesito para alimentarme. Cosa que durante muchos miles de años no ha sido así para el ser humano, que cada día tenía que buscar su pan. Esto es una cosa de los últimos tiempos. Pero no solamente eso, sino que voy a casa, tengo una casa que me cobija, abro el grifo y sale agua potable, le doy al interruptor y se enciende una luz, y quizás hay personas, Señor, trabajando en una central eléctrica para que eso sea posible, o subidas a un poste eléctrico reparando una línea de tensión bajo la lluvia para que yo pueda tener luz, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en una sociedad que han construido nuestros mayores, no nosotros, de la que nos beneficiamos enormemente. Y ha habido gente que ha inventado el automóvil, y hay carreteras, y hay etcétera, etcétera. Pero es que, ya me diréis a mí si no es para dar gracias a esto, pero es que no se queda ahí el Señor, sino que luego viene la encarnación y la redención. ¿De acuerdo? Un amigo que me decía cómo
tuvo esta emoción de Dios. Había tenido su primer hijo y entonces notó que Dios le decía, ¿ves a tu hijo? ¿Ves a tu hijo? Pues yo te quiero tanto que envié a mi hijo, a ese hijo mío, como ese tuyo al que tú amas tanto y parece que darías tu vida por él. Pues yo envié a mi hijo a morir para salvarte a ti. Así te amo. Y que aquel pensamiento le cambió la vida y su trato con Dios. Pues Dios ha mandado a su Hijo, Jesucristo se ha encarnado y ha muerto por nosotros. Nos ha adoptado Dios Padre como hijos. Jesús nos ha dejado a su madre. Y cuando ya no podemos pensar qué más podía hacer por nosotros Dios, pues Dios se queda él mismo disponible, humilde, pobre en la Eucaristía. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más? Por eso, Señor, la palabra que nos viene a la cabeza, a poco que hagamos una oración memoriosa como esta que estamos haciendo, de hacer memoria de los beneficios recibidos de ti, pues es darte gracias. Nos gustaría, Señor, decírtelo en todos los idiomas. Thanks a lot, grazie mille, danke, merci, arigato, obrigado, gracias, Dios mío, por ser tan bueno, por quererme tanto. No es solo una palabra, es un sentimiento muy noble que se despierta en nosotros al contemplar las maravillas que tú, Señor, haces por nosotros. Un profundo sentimiento de agradecimiento por lo inmerecido. Quizás sea una de las cualidades más nobles que se pueda tener. El otro día, con unos amigos, les había recomendado ver ese reportaje espléndido, Bruce Springsteen on Broadway, que está en Netflix, y uno de ellos lo ha visto y me dice, bueno, impresionante, ¿no? Y comentábamos cómo llama la atención el agradecimiento de este hombre, pues a su familia, a su padre, a su madre, a su comunidad, al pueblo donde se crió, a los maestros que tuvo, a la iglesia en la que militaba, a sus compañeros de banda, a la sociedad, a los jóvenes que fueron en su lugar a Vietnam, a Dios, a su mujer, a Dios. Acaba el reportaje rezando un Padre Nuestro. Por eso, y llamaba mucho la atención, decías, bueno, qué persona tan noble de corazón. Bueno, pues los padres hacen muy bien en inculcar ese sentimiento de agradecimiento a sus hijos desde el principio. ¿Qué se dice? Gracias. Naturalmente. Porque es una de las cosas más nobles del ser humano, ser agradecido. Es de bien nacidos ser agradecidos. Tengo aquí una cosa que me encantó, que copié, lo vi escrito en algún sitio, que es el testamento espiritual de Pablo VI, de San Pablo VI, ¿no? Este Papa Santo, cuando ya estaba muy cerca al fin de su vida, escribía en ese testamento, parece que la despedida deba expresarse en un acto grande y sencillo de reconocimiento, más aún, de gratitud. Esta vida mortal es, a pesar de sus vicisitudes y sus oscuros misterios, sus sufrimientos, su fatal caducidad, un hecho bellísimo. Un prodigio siempre original y conmovedor. Un acontecimiento digno de ser cantado con gozo y con gloria. La vida del hombre. Y no es menos digno de exaltación y de estupor feliz el cuadro que circunda la vida del hombre. Este mundo inmenso, misterioso, magnífico, este universo de tantas fuerzas, de tantas leyes, de tantas bellezas, de tantas profundidades, es un panorama encantador. Parece prodigalidad sin medida. Asalta, en esta mirada como retrospectiva, el dolor de no haber admirado bastante este cuadro, de no haber observado cuanto merecían las maravillas de la naturaleza, las riquezas sorprendentes del macrocosmos y del microcosmos. ¿Por qué no he estudiado bastante, explorado, admirado la morada en que se desarrolla la vida? ¡Qué distracción imperdonable! ¡Qué superficialidad reprobable! Sin embargo, al menos in extremis, se debe reconocer que ese mundo que fue hecho por él es estupendo. Te saludo y te celebro en el último instante. Sí, con inmensa admiración. Y como decía, con gratitud. Todo es don. Detrás de la vida, detrás de la naturaleza, del universo, está la sabiduría. Y después lo diré en esta despedida luminosa. Tú nos lo has revelado, Cristo Señor. Está el amor.
Señor, qué palabras tan bonitas. Así me gustaría decir a mí. Así me gustaría sentir yo. Qué pena no haberte dado más gracias por tantas cosas como nos has concedido. Es de bien nacidos ser agradecidos. Tenemos que dar constantemente gracias a Dios por todo, hasta por lo que parece malo y no lo es, pero sobre todo por ese perdón que nos concede el Señor abundante y constantemente. Ayer estaba en el Club Albedro, que es un club de niñas pequeñitas, que van allí a hacer actividades, tal, y de vez en cuando pues va el sacerdote y habla con alguna, o le confesarle, ¿no? Porque son muy pequeñitas la mayoría, pero les doy una plática, tal, ¿no? Y entonces estaba hablando con una de las niñas, que es una gran teóloga, es Marisita la teóloga, y entonces le pregunté, oye, ¿qué es lo que más te gusta de Jesús? Y inmediatamente, sin pensárselo, fue saliendo de su boca unas palabras maravillosas. Y me dijo, que siempre nos da el perdón. Siempre es cariñoso. Y aunque no le puedes ver, porque es invisible, siempre está a tu lado y te protege. Me gusta mucho además que nos quiere a todos. Y a todos igual, no a unos más que a otros. Eso me gusta mucho. Pues así dice la teóloga Marisita con sus 8 o 7 años, ¿no? Pues siempre nos da el perdón. No me digáis que no es un motivo para darle muchas gracias al Señor. Señor, gracias porque tantas veces yo me comporto de una manera desagradecida y tú, sin embargo, vuelves una y otra vez a perdonarme. Hay unas palabras en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento del profeta Ezequiel, que son muy impresionantes. Las voy a leer porque explican muy bien este sentimiento que hemos de tener. Esto dice el Señor: Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita, es decir, gentiles, despreciables para los judíos. Fue así tu alumbramiento. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, no te bañaron ni frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, haciéndote uno de estos menesteres, por compasión, sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti, el día en que naciste. Pasando yo a tu lado, te vi chapoteando en tu propia sangre, y te dije mientras yacías en tu sangre, sigue viviendo y crece como brote campestre. Creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón. Tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estabas desnuda y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado, te vi en la edad del amor. Extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez. Te comprometí con juramento. Hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de marsopa, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar al cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas y diadema de lujo en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas guapísima y prosperaste más que una reina. Cundió entre los pueblos la fama de tu belleza, completa con las galas con que te atavié, oráculo del Señor. Te sentiste segura en tu belleza y amparada en tu fama, fornicaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando eras moza, y haré contigo una alianza eterna, para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza, cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Bueno, son unas palabras fuertes, pero a la vez bellísimas. Cuánto bien nos haría meditarlas de vez en cuando, porque esta historia tan tremenda, ¿no? Pues es la historia de cada uno de nosotros, de todo lo que ha hecho Dios por nosotros y qué mal le hemos pagado tantas veces. Y bien nos puede mover a un espíritu no solamente de arrepentimiento, sino de agradecido arrepentimiento. Un espíritu de amor al Señor, de amor agradecido. El agradecimiento es además una actitud que hemos de tener no solo con Dios,
sino con los demás, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestra sociedad. Dar las gracias, como nos dice tantas veces el Papa, que es lo mejor que podemos hacer. Me acuerdo un encargado de una finca en Roma, en Tordabella, el encargado se llamaba Arcángelo, que decía: estoy encantado de trabajar aquí por el trato humano, porque todos me dan gracias por cada cosa que hago. Y aquello era lo que le gustaba de aquel trabajo. Pues cierra los ojos y piensa si tú das gracias por todos los servicios que te prestan, incluso por los obvios, incluso por aquellos servicios que se hacen a cambio de un dinero, una persona que tienes contratada que te ayuda en casa, o las personas que trabajan por la calle. Oí contar hace una semana a un sacerdote de otro sacerdote que, yendo de excursión con él, era ya este otro sacerdote ya fallecido, y era un hombre santo, mayor, pues se cruzaron con una chica barriendo flores. Y entonces el sacerdote mayor se paró, se acercó, iba vestido de excursión, y le dijo: gracias, eso que hace es muy importante, le aseguro que esas hojas que barre están tan llenas de Dios como cuando yo predico en la iglesia. La chica se conmovió, lógicamente. Pues ser personas agradecidas con todos, no como esas personas que se van a sus cosas y se olvidan de dar gracias. Lo hemos leído en el Evangelio. Señor, que yo sea muy agradecido, no solamente contigo, sino con todas las personas que me rodean. Y vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen. Nos la imaginamos profundamente agradecida. En su oración, en el Magnificat, aparece pues este verso, ¿no? Mi alma engrandece al Señor. Es como un espíritu agradecido. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir así siempre. Y ahora sigue tú por tu cuenta y piensa qué más podrías hacer para ser más agradecido, más agradecida.